RCR, la red que comunica y une al Perú. Me gusta saludarlo, doctor Zúñiga. Tenga usted buenos días, muy amable. No, al contrario, muy buenos días, José. Es un placer y un honor siempre estar contigo. En lo que va de la pandemia, los bancos han cancelado, según dio a conocer hace unos días el diario Gestión, tarjeta de crédito a más de 935.000 personas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Usted estaba analizando muy de cerca este tema. Bueno, el universo de tarjetas de crédito es alrededor de 6,5 millones y la cifra que menciona el Banco Central de Reserva es una cifra correspondiente al mes de febrero, en donde dice que el número de tarjetas en ese momento utilizadas es de 3,268,000, de las cuales los bancos han tomado la decisión de 900,000 eliminarlas. ¿Por qué? Porque no están siendo usadas en 6 meses o en 12 meses, y porque algunas de ellas han entrado ya a situaciones de reprogramación propias de la pandemia, y esa situación de reprogramación ha determinado a los bancos de eliminar la tarjeta. Por lo tanto, los bancos han entrado en lo que se denomina una actitud sumamente defensiva, contra lo que se llama el crédito de consumo, que más adelante el Ejecutivo y el Legislativo emitieron una disposición para tratar de congelar y reprogramar las deudas correspondientes a las tarjetas de crédito. O sea, en ese universo de 935.000 personas hay aquellos que no hacían uso del plástico y los otros que están en una situación de riesgo. ¿Esto es así? Sí, claro que sí. 900,000 en ese corte de 3,200,000 han sido eliminados, y de los cuales casi la mitad han sido eliminados porque no las estaban usando. Recuerde que hay una educación en muchos peruanos de que cuando no tienen recursos no consideran que la tarjeta de crédito es un ingreso, sino todo lo contrario, es una facilidad, es un instrumento que permite hacer compras, pero que al vencimiento de la misma hay que pagarla. Si es que uno no la paga, pues entra o en reprogramación o en refinanciación. Ahora, lo que ha hecho el Ejecutivo y el Legislativo es reprogramar. A propósito de lo que usted menciona, reprogramación o refinanciación, ¿no? ¿Ya es posible medir un nivel de morosidad en las tarjetas de crédito, o por esta reprogramación o estas acciones que se están tomando los bancos no están en capacidad de decir cuánto es el índice de morosidad a la fecha? Lo que se tiene son cifras gruesas del total del universo, ¿no? Antes de este dispositivo emitido por el Legislativo en coordinación con el Ejecutivo, los bancos habían reprogramado alrededor de 3,900,000 créditos, es decir, un 49, un 50% de la totalidad de crédito de consumo. Querría decir de que se habían ya reprogramado porque las circunstancias de la pandemia, la pérdida del empleo, la suspensión efectiva, la reducción del sueldo, había obligado a muchos peruanos por el aislamiento a tomar la decisión de reprogramar la deuda. Y ya los bancos lo habían hecho, es decir, casi la mitad se había hecho. La mitad que faltaba se ha hecho o se hará con la garantía de COFIDE y del Estado, y lo que permitirá es pues que aquellos que tienen deuda menores de 10,000 soles y que estaban en situación normal o situación de CPP para el mes de febrero del presente año tengan la posibilidad de congelar hasta 4, 5 o 6 meses y de poder reprogramar con una tasa de interés de menos 25% de lo que tiene la tasa. La tasa de las tarjetas de crédito promedio es 40, porque hay algunas instituciones que cobran 20 y hay otras instituciones que cobran 100. Entonces el promedio es alrededor de 40, y dependiendo de la institución financiera, la reducción es del menos 25% por esta disposición. Ahora, la campaña de fin de año es donde
se utiliza mucho la tarjeta o de plástico, ¿no? ¿Qué efecto cree usted que va a tener esta campaña navideña, ¿no? Considerando que el propio Banco Central de Reserva anunciaba que el financiamiento con tarjeta ha caído casi un 12.6%. Lo que pasa es de que, repito, los bancos están en una situación defensiva propio de la institución, cuidando de que el uso de las tarjetas sea lo más conservador posible, es decir, pueda utilizarla aquella persona que después del vencimiento o al vencimiento pueda pagar la casi totalidad del uso de la tarjeta. Como tú bien dices, José, el nivel de crecimiento es del 12%, que es mucho menor al nivel de crecimiento del año pasado para el mismo periodo en el uso de las tarjetas de crédito, que era de alrededor de 19%. Es decir, ha habido un decrecimiento y también los peruanos que están en posiciones difíciles desde el punto de vista laboral, lógicamente no consideran a la tarjeta como un ingreso. La tarjeta es un medio de pago que sirve para comprar y que debe de cancelarse al vencimiento de la misma. Y si es que uno lo hace con inteligencia, puede cancelar algo que compra hoy día en 40, 50 días más o menos, pero hay que cancelarlo a ese vencimiento. Pues si uno lo pasa a una situación de cancelar solamente el 10%, lo más probable es que al final del año esté pagando uno más del doble de lo que le costaría cualquier tipo de producto. Por lo tanto, la educación en el uso es fundamental y yo creo que por esa razón los bancos han entrado en una situación ultra defensiva, ¿no? Doctor Zúñiga, y en este contexto, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener esta discusión que está teniendo y que se va a definir, por ejemplo, hoy en el Congreso respecto al retiro de los fondos de las AFPs? En este caso, hay quienes están abogando porque se retiren el 100% de los fondos y hay otros que sea un retiro mucho menor, pero en todo caso siempre ha estado rondando esta idea y hemos escuchado voces que señalan que sería muy negativo, sobre todo en la circunstancia en que vivimos. Y yo en relación a ese punto tengo una opinión muy particular, y es que la decisión que está tomando el Congreso me parece que es extremadamente populista. El dinero no es del Estado, el dinero es de nosotros, los futuros pensionistas que hemos venido ahorrando el 10% de nuestros ingresos, ni el legislativo ni el ejecutivo pueden determinar o deberían de determinar si es que retiro el 10, el 25, el 95 o el 100%, porque repito, es una institución privada en donde yo coloqué mis recursos porque yo quería tener una pensión más saludable cuando fuera anciano. Es como que el legislativo determine la obligatoriedad del retiro de los ahorros de los ahorristas de los bancos cuando es un dinero privado. Hay experiencias pésimas como la de Argentina, en donde tomaron los recursos de las AFP y los resultados son fatales. Hay estudios del Banco Interamericano y del Banco Mundial en donde aquellas personas que han retirado el 95% de su totalidad de recursos que habían ahorrado ya no tienen absolutamente nada y por lo tanto no tendrán una pensión cuando sean ancianos. La idea es que uno ahorre para tener una pensión saludable cuando sea anciano y no le esté pidiendo o limosneando dinero a los hijos o al gobierno. Es una institución privada que debe de mejorarse, por supuesto que debe mejorarse, pero desaparecerla es como que alguien pretenda desaparecer los bancos porque no le gusta que la tasa de interés que pagan en operaciones pasivas es muy baja o que las operaciones activas es muy alta.
si así pensáramos, pues el Congreso estaría pensando en también eliminar los bancos y tener un solo banco central o un solo banco público que administre todo, y no es así. Yo creo que la medida de las personas que están propugnando esta propuesta es para colocarse en buenas posiciones, en buenas posiciones y planchas presidenciales en las próximas elecciones, pero no están pensando que el dinero es nuestro, los privados, y nosotros los privados somos los que deberíamos de determinar si se queda o no se queda. Pero que el Congreso determine que se retiren el 25, el 40 o el 100%, repito, es una institución privada con recursos de privados. Ahora, ¿qué riesgo tendría para el mercado financiero que se tome una medida de esta naturaleza, de manera así puntual? Yo creo que fatal, porque esos recursos están colocados al mediano y largo plazo, y traerlos para desembolsarlos inmediatamente sería lo más probable, no la fatalidad de las 4 AFPs, de repente de 3, de 2 de ellas, porque no tendrían capacidad de devolver el dinero está colocado en acciones, en proyectos, que tienen altas rentabilidades, pero que se van a recibir dentro de 15 o 20 años. Si los retiramos hoy día, las rentabilidades que ofrecerán serán muy bajas. Yo creo que por eso, repito, la medida es una medida populista, sin sentido. Nunca en todas las comisiones que ha habido, y hablo de la comisión del BID, de la OSCE, del Banco Mundial, una comisión de peruanos que más conocían este tema, que hicieron una propuesta, hablan de la posibilidad de que la ONP se convierta en una AFP pública, pero no de la disolución de todas las AFP. Francamente es como que mañana pidan la disolución de los bancos. Es una medida que francamente no tiene ni pies ni cabeza, y lo colocaría al Perú en una situación peligrosísima, porque los inversionistas que piensan colocar en el Perú creo que no lo harían en mucho tiempo. ¿Y cuál sería en todo caso, doctor Zúñiga, ya que hemos entrado a este debate, por ejemplo, de la reforma de las AFPs, hay una propuesta que se está discutiendo en el Congreso que está siendo criticada por un lado, y hay obviamente sectores que usted define como sectores extremadamente populistas que están señalando que ese es el camino que se debe tomar. ¿Cuál es, diríamos, lo que se puede llamar un justo medio en este debate, en este tema? Primero, yo creo que las AFP no han hecho bien su papel desde el punto de vista de marketing y de marketeo y de cultura, y de educación, para enseñarle a todos los peruanos la bondad del proceso, primero. Segundo, que las comisiones, si es que ellos cobran comisiones, tienen ellos utilidades, también debería de tenerla el pensionista. No puede ser que ellos todos los años ganen y el pensionista su fondo suba y baje, y en algún momento ha bajado tanto por el 2008, por el 2009, y ahora por la crisis de la pandemia del COVID-19. Entonces, juntos deberían de estar las AFP, así como los pensionistas y los fondos, y yo creo que debería de haber una AFP del sector público, la ONP no debería de existir, y debería de tener cada uno un fondo individual. Yo ahorro una cantidad y sobre esa cantidad que yo he ahorrado recibo mi pensión, pero no se puede pretender que el que gane más y coloque su pensión en una cuenta individualizada le dé al que gane menos. Esto no es un impuesto. ¿No les parece que ya pagamos impuestos en cantidades importantes? ¿Por qué le tenemos que dar como si fuera cuenta recaudadora a los que menos tienen? Cada uno tiene que pensar en la jubilación que puede tener,
y las jubilaciones tienen que ir en relación directa a lo ahorrado, y lo ahorrado puede crecer siempre y cuando los gestores de inversión de las AFP y de la AFP del sector público puedan tener un mejor resultado. Ciertamente preocupante lo que usted nos explica, doctor Zúñiga, y seguramente hoy que va a haber un debate en el Parlamento precisamente sobre este tema, ya seguramente vamos a conocer cuáles son las medidas que se adoptan, y nuevamente lo vamos a estar molestando como siempre para que nos esté ilustrando sobre este tema que es de actualidad y que muchas veces se está perdiendo justamente en el debate público, ¿no? Porque este es un tema que, como usted ve en la nota, ¿no? Los riesgos son bastante latentes, ¿no? Y si no tomamos medidas adecuadas, no solamente va a ser el efecto de la pandemia, sino el efecto populista que puede envolvernos en una situación bastante dramática, ¿no? José, varias veces hemos conversado el tema de las 3 reglas de juego o de las 3 reglas de oro para invertir. La primera de ellas es estabilidad política, no hay. La segunda de ellas es un poder judicial justo, prefiero no contestar. Y la tercera es no me cambies las reglas de juego. El Perú no puede estar cambiando las reglas de juego, no en el instrumento que más no ha captado para inversión, que son las AFPs. Que puede mejorarlas, sí, que puede exigirles más, sí, pero desaparecerlas y crear una institución pública que sea la que administre todo, de ninguna manera. Si las instituciones públicas nunca han sido buenas gestoras de inversión, si hubieran sido buenas gestoras de inversión, la ONP no estaría en la condición en que está. Muy bien, doctor Javier Zúñiga, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, que tenga buen día. No, más bien, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ustedes. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.